Bienvenidas y bienvenidos. En este módulo vamos a abordar una herramienta central del programa de gestión integral de cianobacterias, el monitoreo visual integral. No es una técnica menor ni preliminar, es la base territorial del sistema de alerta. Este módulo se inserta dentro del programa de gestión integral de cianobacterias de la provincia de Buenos Aires. En los módulos anteriores trabajamos qué son las floraciones y cómo se monitorean desde satélite, laboratorio. Ahora vamos a enfocarnos en la escala territorial, lo que ocurre en el agua y cómo lo registramos. El monitoreo visual integral es una herramienta estructurada, no es simplemente mirar el agua, es observar con criterio técnico, registrar con método y generar información comparable. Entramos a interrogantes que nos posicionan un poco en el módulo. ¿Por qué es importante monitorear la calidad del agua? Porque transforma observaciones dispersas en información comparable, porque permite detectar cambios locales rápidamente, porque alimenta el sistema de alerta temprana y porque reduce la incertidumbre en la toma de decisiones. Sin evidencia territorial consistente, el sistema pierde precisión. Y en particular, al ser un componente territorial, también a través del monitoreo que genera una integración entre la investigación, la gestión y el compromiso ciudadano, se dispone de una respuesta in situ de valor. Entonces, como seguramente se ha podido ver ya esta lámina madre, que refleja un poco el modelo de multiescala o multifuentes con el que el programa de gestión integral de cianobacterias trabaja hoy en día, el monitoreo visual integral es la puerta territorial del sistema de alerta temprana, ¿no? Como han visto, este sistema de alerta temprana formado por métodos para detectar y monitorear cianobacterias en el campo. Entonces, si el registro es bueno, el sistema tiene herramientas para decidir mejor. Y el territorio aporta señal que muchas veces otras fuentes requieren más tiempos y tienen ruidos. A su vez se complementa porque el satélite aporta extensión y persistencia, pero la señal local, puntual, la hace el visual. Y el laboratorio, cuando está disponible, confirma y documenta. El color no es estético, sino que refleja una decisión de gestión. Pero se ve desde este punto de vista la inserción de este monitoreo visual integral dentro de este sistema de alerta temprana. ¿Qué lugar ocupa el monitoreo visual en el SAT o sistema de alerta temprana? Como venimos diciendo, es la entrada territorial. Detecta cambios locales antes que otros sistemas y permite priorizar dónde muestrear, genera evidencia de bajo costo y activa un escalamiento que permite ir hacia una toma de muestras para análisis del laboratorio o hacia un seguimiento de tendencias del satélite. Y para esto venimos trabajando con algo muy sencillo, en donde el monitoreo visual es algo accesible, pero debe estar estandarizado. Y para eso se deben dar ciertos requisitos mínimos y reglas de registro. Un frasco, varilla, celular, registro básico en planilla. Lo importante no es el equipamiento sofisticado, sino la consistencia. Y esto sirve porque nos permite convertir observaciones en evidencia en la medida que podamos lograr una tendencia en el tiempo, siendo al mismo lugar, a la misma hora y comparando distintas condiciones ambientales en ese sitio. Eso permite dar un peso mayor al dato visual. ¿Qué es lo que
podemos ver, qué es lo que se observa o qué es lo que va a cambiar en una foto. Primero, tener claro, como se ha visto, y esto es un pequeño ayuda a memoria de lo que ya seguramente me han presentado en otros módulos. Las floraciones no son homogéneas, pueden ser dispersas, superficiales, costeras o ubicarse en remansos acumuladas. Y el viento y la morfología del cuerpo de agua tienen una influencia marcada. Y también depende de la especie dominante la que determina si se acumulan en superficie o permanecen en la columna dispersas. Y ahí podemos ver los tipos como repaso, ¿no? De qué observar, qué es lo que va a cambiar en la foto, si vemos una acumulativa, si vemos una dispersiva. Entonces la foto cambia según la distribución y esto es importante tenerlo presente. En el caso de la provincia podemos distinguir dos grandes sistemas. Por un lado, el río de la Plata y algunos embalses dominados por acumulativas y grandes lagunas de la provincia por dispersivas. Por eso el protocolo de monitoreo visual integral tiene pasos definidos. No es espontáneo, hay que identificar un punto fijo, se debe registrar fecha y hora para poder generar la toma de evidencia visual. Y el objetivo es evaluar visualmente floraciones que alimentan el sistema de alerta. Y tenemos una guía para hacerlo. Un primer paso es ir a su sitio e identificar un punto cada semana en el mismo día y hora. Y hacerlo en una franja entre las 10 a.m. y las 3 p.m. Ventana de tiempo donde la mayor parte de los satélites pasan y lo que se busca es una relación con estos. Pero es una herramienta simple, rápida y de bajo costo, apta para la participación local y ciudadana, entrega un resultado operativo, fortalece programas de educación ambiental y compromiso ciudadano y tiene limitaciones. No confirma toxina ni reemplaza laboratorio, pero orienta decisiones y priorización respecto a lo que les mencionaba. Podemos encontrar una floración identificada visualmente que dispare un análisis en laboratorio. El paso 2 es la guía para tomar fotografía. Una foto mal tomada genera una mala interpretación. Debe mostrar superficie y contexto, un primer plano y una panorámica, siempre incluir referencia espacial y si es posible un contraste con frasco para poder tener estas grandes diferenciaciones que el frasco o la probeta aplica para acumulativas. Para dispersivas uno de última puede ver una intensidad de color asociada a una presencia de fitoplancton que pueden ser cianobacterias dispersivas. Pero esto que ven en este paso 2 es el mínimo obligatorio a seguir como guía para la captura de las tres imágenes dentro del monitoreo visual. El paso 3, evaluar distintas características de análisis observables. Y evaluamos tres ejes: la distribución en superficie de las floraciones, el aspecto del color, la intensidad y también vamos a ir mirando más adelante esa intensidad acompañada en el frasco con otra característica de mucho valor. En el caso de la distribución en superficie, lo vimos hoy como un pequeño repaso de cómo por reacción del viento y la morfometría de los sistemas acuáticos más la hidrología pueden jugar un rol y dispersarlos o acumularlos. Es poder registrar eso. Y el aspecto del color también. Claramente el color del agua está dado por material en suspensión o disuelto y poder distinguir visualmente un agua transparente de un agua marrón o verde ya no está dando información valiosa. Lo mismo con la intensidad del color. Como se ven en las distintas fotos, cada intensidad está asociado a una turbidez que puede ser orgánico o inorgánico, lo cual también aporta valiosa información. Hemos ido recopilando distintos test y estrategias o herramientas, que en este caso las llamamos
herramientas rápidas de validación en territorio, y una de ellas es la prueba del frasco o probeta, en donde, como se ven en las imágenes, se observa un sobrenadante, una biomasa, que sugiere cianoacumulativa, porque estas tienen como parte de sus condiciones, esto lo han visto seguramente antes, la capacidad de flotabilidad por presentar unas estructuras especializadas, estas cianobacterias, como son sus vesículas, que hacen que se vaya hacia arriba y entonces les permiten esa condición ecológica distinguirlas de otro tipo de algas que generalmente sedimentan o caen al fondo. Entonces, las cianobacterias acumulativas flotan en la parte superior y otras algas normalmente se hunden. Y esa característica nos sirve para aumentar la confiabilidad del registro sin ir al laboratorio. Y también hemos trabajado en estos últimos años en encontrar relación de este sobrenadante para sistemas específicos, como el Río de la Plata, con datos de satelitales que hemos venido trabajando. Pero lo valioso es la rápida identificación que uno puede tener sobre información relacionada a cianobacterias con un test sencillo. Igual, otra herramienta rápida es el disco de Secchi, cuando está disponible, que sirve para medir la transparencia y evaluar las floraciones y permite una estimación de probabilidad de riesgo de bajo costo. Es un dato objetivo y generalmente transparencia, como veíamos hoy en la planilla, cuando vemos intensidad de color, esta está asociada a esas partículas o sustancias disueltas en el agua que le aportan color, y generalmente cuando se da presencia del color verde está asociado a especies de fitoplancton y específicamente nos permite inferir un grado de concentración, por lo cual el Secchi también es esta herramienta rápida que aporta o aumenta la confiabilidad del registro sin ir al laboratorio. Ya lo que es la varilla o el palo o remo también, básicamente se soporta esta herramienta en que no todo verde es cianobacterias. Las algas filamentosas tienen una estructura distinta y saber distinguirlas nos permite hablar de evitar falsos positivos, con el mismo objetivo de aumentar confiabilidad del registro sin ir al laboratorio. Evitar confusiones frecuentes es muy valioso. En este caso tenemos estas imágenes que han sido compartidas hace tiempo consultando si eran floraciones de cianobacterias, cuando lo que se observa son lentejas de agua, que no es una cianobacterias, son plantas flotantes que generan una cobertura verde uniforme, y la clave es observar textura y estructura, pero también es muy útil evitar confusiones frecuentes, que ayuda a que el dato visual sea confiable. Así llegamos a que podemos estar explicando lo que se ha logrado mediante la integración real con un dato visual con satélite, en esto del monitoreo multiescala. Y en este caso nos detenemos en esta diapositiva como una manera de poder entender este puente entre estos dos métodos, que son de escalas distintas y permiten observar desde distintos ángulos. El monitoreo visual integral detecta una señal local en el territorio a través de fotos comparables, la fecha, la hora, el punto fijo y comentarios breves. Pueden ser tanto de uso del recurso o si hay olores o presencias. Y el satélite ya aporta un dato de extensión y persistencia, puede visualizar toda una masa o una biomasa de fitoplancton y de cianobacterias, puede ver una tendencia de días afectados, y hay una priorización de sectores donde hay una mayor concentración
de pigmentos asociados a las cianobacterias. Esto en el monitoreo multiescala genera un cruce de fuentes en donde aportan a la decisión y la salida, en donde esta salida se da por el color más una justificación y recomendaciones. Lo que tiene que quedar claro es que juntos reducen la incertidumbre y nuevamente aportan confiabilidad a esta salida de gestión del riesgo asociado a las cianobacterias, que se genera a través de comunicaciones. El monitoreo visual permite detectar una evolución temporal. Uno detecta una señal, como puede ser una evidencia de una tonalidad mayor, unas cianobacterias dispersas en costa, y puede llegar a seguir en los próximos días en una acumulación, y eso cómo se integra con satélite para evaluar extensión y persistencia. Entonces, el monitoreo visual permite detectar una evolución temporal de señal dispersa, acumulación costera, y eso cambia el nivel de gestión, en donde el monitoreo con el cruce con el satélite complementa el criterio y podemos estar analizando, como se ve en la imagen de abajo, concentraciones, en este caso, de pigmentos como la clorofila u otros más específicos que confirman lo que se detectó como señal en el visual. Y para tener un caso práctico, imaginemos el balneario de la costa en una semana de monitoreo, pensemos en un municipio costero del Río de la Plata, de uso recreativo intenso, con fin de semana largo, en donde tenemos un monitoreo visual semanal estipulado, como ese día específico, un jueves, pero hay fotos recibidas un martes donde hay una señal dispersa, como la que veíamos. Y luego un jueves, con una acumulación costera. La actividad sería poder darnos una respuesta a qué cambió con respecto a este escenario. ¿Qué observarías con mayor detalle una vez que recibes esto? Y acá podemos estar usando el material que estuvimos mirando hasta hace unos minutos atrás. Y pensar que dentro de lo que cambió o lo que puedo usar es que hubo una acumulación costera, que el martes aparecía como una señal dispersa, que podría usar para corroborar si ese biomasa verde son o no cianobacterias o algún otro tipo de fitoplancton, el test de frasco o probeta, evaluar si hay sobrenadante, medir SECHI si está disponible. Entonces, uno acá puede ver qué aporta el monitoreo visual integral. Si hay una diferencia de turbidez, otras algas versus cianoacumulativa a través del frasco probeta, detecta cambios locales, costa, remansos y la evolución temporal, y genera evidencia de bajo costo para priorizar dónde actuar. Y esto es muy relevante en un programa de gestión para la extensión de una provincia como Buenos Aires, porque realmente es una evidencia de bajo costo que con los años ha logrado grados de validación que permite la toma de decisiones desde ese lugar. El monitoreo visual permite detectar cambios locales que el satélite podría no captar en tiempo real y que la toma de muestras y análisis posteriores en laboratorio suele demorar tiempo y ser más costosos. Entonces, dentro de este sistema de alerta y métodos de monitoreo de cianobacterias, el monitoreo visual aporta ese complemento local. Así llegamos a esta integración multiescala y salida de gestión, una vez obtenido el dato.
Se cruza evidencia territorial con contexto espacial y se prioriza acciones. Pero lo más importante que se busca es reducir la incertidumbre para de esa manera definir acciones según el nivel de prioridad. Entonces, ahí tenemos de las tres fuentes en esta integración multiescala que aportan lo que hace el monitoreo visual integral. Es una de esas tres fuentes que se integran en el sistema de alerta. Y la salida de gestión, como hablábamos hoy, el color en realidad es una acción típica de gestión, una recomendación de gestión. Buscando priorizar realmente, reducir la incertidumbre y definir acciones que se basan según el nivel de prioridad. El color ya lo han visto, qué significa para la gestión y qué acciones se sugieren típicamente. Entonces, cuando el monitoreo visual integral, al ser la puerta territorial del SAT, logra ser bueno, reducir la incertidumbre, el sistema también decide mejor. Cuando el territorio, en este caso el monitoreo visual integral, el satélite y el laboratorio se integran, el color refleja evidencia integrada. Y en este caso podemos ver que ese nivel de gestión del riesgo, la evidencia integrada, nos muestra que un verde no es todo bien, es vigilancia. El amarillo implica intensifica. El naranja escala. El rojo restringe. O sea, está asociado a niveles de acciones. El verde generalmente refleja una condición habitual del sistema, pero en época estival y en condiciones donde la oscilación en la presencia de cianobacterias es frecuente, lo que más destaca para la gestión es la continuidad en la vigilancia. ¿Sí? Como la práctica mejora la capacidad de reconocimiento, el entrenamiento visual reduce errores. Y por eso, aparte de este video, van a encontrar también un banco de imágenes y ejemplos para poder tener claros ejemplos gráficos de así sí o así no se captura imágenes, porque muchas veces es un error muy frecuente y acuérdense que lo que está mal registrado provoca malas interpretaciones o no hay interpretaciones. Y como sugerencia didáctica, creo que usar el anexo como material de práctica para autoevaluación y discusión local va a ser un complemento que responde un poco a algunas demandas que hemos podido recopilar a lo largo de estos años de otros cursantes. Para que quede claro, ya para finalizar, el monitoreo visual no reemplaza el laboratorio, pero sin monitoreo visual el sistema pierde sensibilidad territorial y la calidad del registro es la calidad de la decisión. Espero que hasta acá haya sido de utilidad y hayamos aportado un lindo material que ha sido construido a lo largo de estos 4 años del programa y que se ha ido retroalimentando en estos últimos tiempos. Muchas gracias.